Domingo 15 de mayo de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 31 al 33 y versículos del 34 al 35. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros. Como yo los he amado, ámense también unos a otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se aman unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, tenemos hoy un evangelio que nos recuerda la esencia de la fe cristiana: el amor, la importancia de amar como Cristo ama. Vamos a meditar tres mensajes de este evangelio. Primero, ¿cómo dar gloria a Dios? Segundo, las etapas de la vida espiritual. Tercero, ¿cuál es la calidad de tu amor? Vamos con el primer punto. ¿Cómo dar gloria a Dios? Amigos, nos encontramos en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Y recordemos que San Juan gastará 5 capítulos de su Evangelio, es decir, desde este capítulo 13 hasta el capítulo 17, para hablarnos de la última cena. Ahora Judas acaba de salir del cenáculo y Jesús va a comenzar lo que se conoce como el discurso de despedida. Y Jesús comienza ese discurso diciendo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Sí, queridos amigos, lo que Jesús está diciendo es que acaba de iniciar formalmente su pasión. Esa pasión que concluirá en la cruz, pero luego la resurrección y la ascensión al cielo, donde Cristo se sentará a la derecha del Padre, de alguna manera coronará todo ese proceso de glorificación. Por supuesto que Jesús tiene la gloria del Padre desde toda la eternidad en cuanto a verbo del Padre. Pero en cuanto a verbo encarnado, en cuanto a Hijo de Dios hecho carne por amor a nosotros, Él también va a ser glorificado. Tiene la gloria eterna en cuanto a Dios, pero en cuanto a hombre, será también glorificado a través de esta pasión, muerte, resurrección, ascensión al cielo y estar sentado a la derecha del Padre. Pero es bien interesante esto porque el Evangelio entonces nos está hablando de la gloria de Dios. Y nos está diciendo que Jesús glorifica al Padre cumpliendo su voluntad, y que a su vez Él mismo será glorificado por el Padre al cumplir esa voluntad. Y aquí hay un mensaje bien importante para nosotros. Nuestra vida toda debe gastarse y desgastarse en dar gloria a Dios, en reconocer su grandeza, en reconocer su santidad, su majestad, en entender que fuimos creados para Él. Y no solo fuimos creados para Él en nuestras acciones, sino que fuimos creados para heredar eternamente todo lo que Él nos quiera dar. De manera que la forma concreta de dar gloria a Dios es cumplir su voluntad, hacerlo todo como Jesús lo hizo. El Señor nos vino a decir que cumplir la voluntad del Padre es dar gloria al Padre. Y esto traerá a su vez para nosotros la gloria eterna de Dios en el cielo. Tú y yo cumplimos hoy los mandamientos de Dios llenos de amor, los mandamientos de Dios que nos dio precisamente para que fuéramos santos, para que nos configuráramos con su Hijo, para que fuéramos felices en esta tierra y bienaventurados en el cielo. Y esa gloria de Dios que damos aquí en la tierra nos garantizará la gloria que tendremos eternamente en el cielo. Por eso hay muchas comunidades religiosas que han dedicado su vida completa a proclamar la gloria de Dios. En ese momento se me viene a la memoria la comunidad de los jesuitas, por quienes oramos bastante. San Ignacio de Loyola decidió que cada acción de los jesuitas, cada acción de sus religiosos, estuviese grabado por un sello: ad maiorem Dei gloriam, es decir, para la mayor gloria de Dios. Todos nosotros deberíamos hacerlo ad maiorem Dei gloriam. Esta expresión latina significa para la mayor gloria de Dios. De forma que todo lo que tú hagas, cada cosa que hagas, así sea recoger una basura del suelo, si la haces con rectitud de intención, si la haces amando a Dios, queriendo hacerlo para cumplir su voluntad, la voluntad de Dios, que en ese caso es ser un buen ciudadano, la voluntad de Dios, que es ser paciente en tu familia,
ser paciente en medio del tráfico. La voluntad de Dios, que es ser honesto cuando incluso decir la verdad implica sonrojarse un poco o es incómodo. Amigos, la voluntad de Dios en todo momento, esforzarse por cumplirla, significa hacerlo todo para la gloria de Dios. Pero aprendámonos esta expresión: todo para la mayor gloria de Dios. Y otros santos añadían, y para el bien de las almas. Cada cosa que hacían era para mayor gloria de Dios y bien de las almas. De manera que cuando felicitaban a estos santos por alguna buena obra que hacían, decían, no, la gloria no es para mí, la gloria es para Dios. Todo lo hago no para que me aplaudan, no para que me feliciten a mí, no para llevarme la gloria humana, sino para la gloria de Dios, porque lo que deseo es la gloria divina, porque deseo es la eternidad, porque deseo la gloria que Dios me va a dar, no la gloria que me dan los hombres. Y aquí ya vamos entendiendo entonces más qué significa dar gloria a Dios. Significa configurarnos con Cristo cumpliendo la voluntad del Padre, haciendo cada cosa para que el Padre sea glorificado, entendiendo después de hacer el bien que somos siervos inútiles que solamente hacíamos lo que nos correspondía, pero es a Dios a quien deben glorificar, porque no quiero simplemente una gloria humana que se marchita, quiero una gloria eterna que no conoce término. Segundo, las etapas de la vida espiritual. El Señor dice a sus apóstoles, hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Vamos a ver. En el contexto de la última cena, Jesús les está diciendo que poco tiempo estará con ellos, ya que efectivamente esa misma noche iba a ser puesto preso, llevado a la cárcel, al día siguiente iba a ser flagelado, coronado de espinas, crucificado y asesinado. Entonces, a eso se refería el Señor históricamente al decirles poco tiempo me queda con ustedes, me queda poco de estar con ustedes. Y meditando en esta expresión del Señor, de verdad que se me viene al corazón los distintos procesos que vivimos en la vida espiritual. Porque ciertamente el Señor iba a estar ya poco tiempo con sus apóstoles de la manera en que había estado hasta entonces, pero había acabado de instituir la Eucaristía. Por consiguiente, iba a seguir con ellos de una manera especial. Después de la resurrección y antes de subir al cielo, les asegurará que estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo. De manera que hay presencia del Señor que hoy están y mañana ya no. Y sin embargo, son transformadas por otras presencias del Señor. Eso es lo que podemos llamar nosotros el camino de la vida espiritual. Hay varias etapas en la vida espiritual. Hay distintas presencias o distintas maneras de manifestarse Dios en distintos momentos de la vida espiritual. Pensemos, por ejemplo, cuando inicia uno el camino de conversión. Hay una presencia de Dios llena de entusiasmo. Hay una presencia de Dios que se experimenta en la epidermis. Hay una presencia de Dios que más bien viene acompañada como de gozo, regocijo. Es lo que se llama en ocasiones consuelos espirituales. El Señor nos dice en ocasiones, hijitos, miren qué ternura, hijitos, poco tiempo me queda de estar con ustedes. Me queda poco tiempo de estar con ustedes a través de esta presencia de solo consuelos. Viene un momento donde hay una cierta ausencia de Dios. Esa ausencia de Dios, repito, no significa que Dios ya no esté, sino que Dios está de otra manera. Dios está de otra forma. Dios está en el silencio. Dios está en ese momento acompañándote en medio de la soledad. Y vienen lo que se conoce en la vida espiritual como los desiertos. Esa aridez espiritual que en ocasiones pareciera que efectivamente ya Dios no está. Que en ocasiones nos podemos unir al grito de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero obviamente Dios nunca te ha abandonado. Obviamente Dios nunca abandona a Jesús porque Él mismo es Dios. Obviamente en el desierto más profundo de tu alma está Dios llorando a tu lado. Está Dios abrazándote en silencio. Está Dios acompañándote en tu soledad. Amigos, hay momentos de la vida espiritual de profundos desiertos. Hay momentos en la vida espiritual de profundas alegrías y profundos gozos. Pero en cada momento Dios tiene una presencia particular que nos está haciendo crecer. De manera que cuando vivas un momento de presencia de Dios, cuando vivas un momento de presencia particular, sensible de Dios, entonces aprovéchala. Crece en fe, en oración, en esas prolongadas horas de vigilia, en esas prolongadas horas ante el Santísimo. Cuando sientes que te regocijas interiormente, aprovecha eso, porque llegará un momento donde tal vez ya no sentirás esto. El Señor te puede estar diciendo hoy, cuidado,
no quiero que solamente te aferres a esos fuertes momentos espirituales, porque tal vez por poco tiempo estaré contigo de esa manera, porque necesito que madures en la fe, porque necesito que me ames no solamente por lo que te hago sentir, sino por lo que soy. Que no nos pase lo que decía Teresa de Ávila, que hay muchas personas que aman más a los consuelos de Dios que al Dios de los consuelos. Por eso Dios muchas veces sustrae su presencia sensible. Es decir, en muchas ocasiones Dios ya no se deja sentir como al principio, para que maduremos en el amor, para que no nos quedemos solamente con los dulces del sentimiento, sino para que en realidad amemos a Dios en las buenas y en las malas, para que amemos a Dios aún en las horas más oscuras de nuestra vida espiritual y aún allí nos manifestemos firmes. Hay etapas en la vida espiritual. ¿En cuál estás tú? Tercero, ¿cuál es la calidad de tu amor? Concluye el Señor en el Evangelio diciendo: les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, como yo los he amado, ámense también unos a otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se aman unos a otros. Amigos, el Señor está diciendo un mandamiento, no un consejo. No les está diciendo a los apóstoles: les aconsejo que se quieran para que las personas se den cuenta que ustedes son buena gente. No. Les doy un mandamiento. Así como en el Sinaí Moisés recibió 10 mandamientos, yo les doy un mandamiento nuevo a ustedes. Y el mandamiento es que se amen unos a otros como yo los he amado. Y en esto último precisamente consiste la novedad de este mandamiento. Ciertamente en el Antiguo Testamento se nos mandaba amar a Dios, se nos mandaba amar al prójimo, pero en el Antiguo Testamento el prójimo era fundamentalmente el otro hermano judío. Es decir, los judíos amaban a su otro hermano judío, a su prójimo judío. Así en el Levítico capítulo 19, versículo 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor contra tu paisano, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. Ven, en el Antiguo Testamento el prójimo era exclusivamente su cohermano de raza judía. Ahora el Señor está diciendo: no, ámelos a todos, ámelos universalmente, como yo los he amado. La calidad del amor será ahora el estándar que yo determinaré muriendo por ustedes en la cruz. Un amor de sacrificio, un amor de entrega, un amor donde todos entendamos que somos hijos del mismo Padre. Miren qué lindo. Precisamente esto es lo que sucedía en las primeras comunidades cristianas. Un famoso padre de la iglesia llamado Tertuliano, del siglo II, decía que los paganos se sorprendían viendo las comunidades cristianas y que los paganos decían: ved cómo se aman entre sí y cómo están dispuestos a morir unos por otros. Dios mío, ¿pudieran decir hoy de nuestras comunidades católicas eso mismo? Las personas podrían ver nuestras comunidades, nuestros movimientos, nuestras parroquias y podrían decir: miren cómo se aman, miren cómo se quieren entre ellos. Hay un famoso abogado también, un escritor apologista romano, también del siglo II, llamado Minucio Félix, que en una obra que escribió él, se llama El Octavio, una obra muy bella, donde hace una apología del cristianismo, dice una frase lindísima. Dice que los cristianos se aman aún antes de conocerse. Aún antes de conocerse. ¡Qué bella frase! Así debemos ser. Así debemos ser. Amarnos antes de conocernos. Por el hecho mismo de que tú seas hijo de Dios, ya te amo. Y te perdono. Y rezo por ti. Y te deseo el cielo. Nos cuesta a nosotros dificultad incluso amar a nuestro prójimo más cercano. ¿Cómo vamos a decir que amamos al mundo, que amamos a todo el prójimo, si no somos capaces de amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro jefe? No digo que todos sean perfectos, pero digo que los amamos aún en su imperfección. Y con esto tampoco estoy diciendo que amarlos signifique que aprobemos todo lo que hacen, o que dejemos de corregir lo que se debe corregir, o que dejemos de señalar como malo aquello que objetivamente es malo. No, amarlos es desearles el cielo. Amarlos es estar dispuesto a perdonarlos, estar dispuesto a corregirles, estar dispuesto a soportarlos, como nos perdonan, nos corrigen y nos soportan a nosotros. Amarlos de manera concreta es ver a Cristo en ellos y estar dispuestos a que
nuestro trato sea de tal manera cristiano que seamos capaces de ganarlos para Dios. Muchas veces nuestra evangelización no es eficaz porque no hemos sido capaces de amar adecuadamente a nuestro prójimo y no les hemos ganado para Dios a través de un trato verdaderamente dulce y amoroso como el de Jesús. Oremos. Amado Señor, hoy quiero darte gloria en cada acción de mi vida. Que a partir de hoy cada cosa que haga sea para tu mayor gloria y para el bien de las almas. Que nunca haga las cosas para gloria humana, para mi propia gloria, sino para tu gloria divina. También te suplico, Señor, que allí, cuando ya no experimente esa presencia sensible tuya, sea capaz de mantenerme fiel, firme en medio de la aridez. Concédeme la fuerza de tu Espíritu para que así sea. Finalmente, que ese mismo Espíritu tuyo me llene de tal forma que sea capaz de amar a los otros con el mismo amor con que tú nos amaste. Un amor de sacrificio, un amor de abnegación, un amor donde en cada uno de ellos vea tu propio reflejo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, ¿cómo dar gloria a Dios? Segundo, las etapas de la vida espiritual. Tercero, ¿cuál es la calidad de tu amor? Compromiso. Asumamos el hábito de decir en cada cosa importante que hagamos, aunque sea interiormente, todo para mayor gloria de Dios y para bien de las almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.